Permítame un contacto con el doctor José Franco. El doctor es científico, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. José, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto en saludarte, tocayo. Muy buenas noches, el gusto es mío, tocayo. Qué gusto estar aquí contigo. José, a ver, ya hemos visto que hay mitos y ritos y estas cosas. ¿Qué valor le dan ustedes los científicos a esto de que hay que cubrirse el ombligo con una obsidiana y taparse la cabeza y mejor no verlo directamente? Mira, hay leyendas, tradiciones, rituales, mitos que se originaron en las culturas antiguas, y esto es cierto no únicamente en México, Sí. sino en muchos lados del mundo. Y esto es parte de nuestra herencia cultural y como tal, pues todos debemos de respetarlas. Y a la vez que respetamos esas creencias, creo que es importante también decir que desde la perspectiva científica, pues un fenómeno como un eclipse es algo que ocurre de manera natural varias veces al año, entre 2 y 3 veces cada año tenemos eclipses de sol, y pues darles una connotación fuera de la ciencia, pues es darles una connotación más bien mística que está en el terreno de las creencias. Entonces, somos respetuosos Claro, de claro. las creencias y de los rituales. Pero vámonos a lo cósmico entonces, vámonos a lo astronómico, que es esto fuerte. ¿Qué permite a los científicos el poder presenciar un eclipse de estos? Porque tengo entendido que gracias a los eclipses se han descubierto, ha habido descubrimientos importantes sobre el comportamiento de la Tierra. Tengo entendido, a ver, explícame por favor, que el helio se descubrió después de un eclipse total de Sol. Mira, yo creo que hay una serie de descubrimientos que se han dado a lo largo de la historia gracias a los eclipses. Por ejemplo, en 1919 hubo un eclipse total de sol que pasó por Brasil y llegó a África, y esto ocurrió un poquito después de que Einstein hizo su teoría general de la relatividad. Él propuso en esa teoría que la luz se desviaba en la presencia de objetos masivos. Y durante ese eclipse se logró comprobar que efectivamente la luz se desvía cuando pasa cerca del Sol. Y esto no se podía hacer antes porque si no había un eclipse que tapara la intensidad luminosa del Sol, no podíamos ver cómo cambiaban las posiciones de las estrellas cuando estaban cerca del Sol. Gracias al eclipse, esto se pudo corroborar. Por otro lado, la atmósfera del Sol es una atmósfera extendida, muy caliente, que es también muy tenue y es la que genera el viento solar. Esta atmósfera es imposible de verla si tenemos la luminosidad del cuerpo del Sol. Entonces, en el momento del eclipse se puede estudiar esta atmósfera extendida que se llama corona, y cuando hay una actividad magnética relevante como la que está ocurriendo en este momento, pues este eclipse nos va a permitir estudiar algunos de los fenómenos de la atmósfera extendida del Sol en un momento de una actividad magnética importante del Sol. No sé si esto responde Sí, tu pregunta. no, desde luego y con creces. ¿Qué más quisiera yo estar a la altura para poder entender mejor? Pero creo que la gente es muy lista, perdón, para esto. Pero desde el punto de vista físico, ¿por qué no es recomendable verlo directamente? ¿Por qué nos podemos quedar, pues eventualmente ciegos, ya sea de manera temporal o de manera permanente? Y por eso se recomienda la utilización de estos lentes especiales hechos y certificados con el ISO 12312-2. La luminosidad del sol es muy fuerte, es una luminosidad que cuando uno trata de ver el sol sin protección, pues eso te obliga a cerrar los ojos porque hay una reacción natural que protege a nuestros ojos cerrándolos cuando tratamos de ver el sol sin ninguna protección. Y la parte interna
de nuestro ojo no tiene nervios, de tal forma que si hay una intensidad luminosa y muy grande operando por un tiempo largo, y un tiempo largo, pues quiero decir segundos, esto puede dañar permanentemente la parte interna del ojo, puede dañar permanentemente la retina, y como no tenemos nervios en esa parte, no nos damos cuenta de lo que está pasando y lo percibimos tiempo después, ya que está totalmente afectada la retina. Entonces, no debemos de ver el eclipse, bueno, no debemos de ver el sol en general cuando no tenemos una protección adecuada. Los lentes que mostraste son lentes que efectivamente tienen esa la certificación. Aquí tenemos otros lentes que también son certificados, y con ellos estamos evitando que el grueso de la intensidad luminosa del sol entre a nuestros ojos, y eso pues resguarda nuestra visión. Otra manera de poder verlo directamente, si no tenemos acceso a estos lentes, es comprar filtros de soldador del número 14. No necesitamos la careta completa, sino únicamente el filtro, y el del número 14 es muy bueno, suficiente para hacerlo. Y debemos evitar los métodos caseros como vidrios ahumados o películas veladas o radiografías, porque estas no funcionan para nada y pueden generar Correcto. una afectación permanente. Última pregunta, ¿a qué hora va a comenzar el fenómeno? ¿Cuándo va a ser el cenit del fenómeno? Es decir, la parte, digamos, más intensa de oscuridad, ¿y a qué hora va a terminar? Porque obviamente no se va a ver, no se va a oscurecer todo el país. Hay una franja que incluye los estados de Coahuila, Durango, entiendo que Sinaloa es donde sí va a haber oscuridad total en una franja de unos 200 kilómetros aproximadamente. ¿Correcto? Sí, y en otros lados irá en un 90%, 95%, 90%, 75%. Por ejemplo, Ciudad de México creo que se va a ver en un 75%, entiendo. Así es, estás en lo correcto, y el eclipse vamos a poder tenerlo durante 3 horas más o menos, de que empieza la luna a tapar al sol a que termina de tapar el sol, pero el momento de la totalidad es un momento que dura unos 4 minutos únicamente. Para la Ciudad de México, el máximo se va a obtener por ahí de las 12 del día con 14 minutos, y en el caso, por ejemplo, de Mazatlán, en donde hay una hora menos, entonces se va a dar alrededor de las 11 de la mañana con algunos minutos. Entonces, dependiendo del uso horario, pues eso nos permitirá decidir en qué momento es para cada localidad. Pero para la Ciudad de México, y uno puede relacionarlo con los otros usos horarios, el máximo se dará alrededor de las 12 con 14 minutos. José Franco, te agradecemos muchísimo tu tiempo y buena disposición para explicarnos con bases científicas y claras lo que vamos a tener que observar o vamos a poder observar, y hay que aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque habrá otra repetición de algo semejante, un fenómeno igual, pero hasta 2052, según nos dijeron hoy ustedes los científicos, es decir, hasta dentro de 28 años. Así es, hasta 2052 México va a poder disfrutar de otro eclipse total de sol. Muchas gracias, José Tocayo, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un placer siempre charlar contigo, Tocayo. Hasta luego, gracias, buenas noches. El doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Bien interesante, ¿eh?